La concepción del estado de naturaleza y el contrato social ha sido un tema central en la filosofía política a lo largo de la historia. En esta ocasión, exploraremos las perspectivas de tres influyentes filósofos políticos, John Locke, Thomas Hobbes y Rousseau, sobre estos conceptos fundamentales. Cada uno de ellos ofrece una visión única sobre cómo la sociedad surge de un estado de naturaleza y cómo se justifica la autoridad política. Ahora bien, ¿quiénes son estos tres personajes? Bueno, empecemos por Thomas Hobbes. Nació el 5 de abril de 1588 en Inglaterra. Cabe destacar que vivió durante un periodo de diversos conflictos en la historia de este país. Sin embargo, estuvo 11 años viviendo en Francia, debido a que tuvo que huir de su país cuando el Parlamento se volvió en contra del rey Carlos I. Y finalmente murió en 1679 a los 91 años. Nuestro segundo filósofo nace en 1632, igualmente en Inglaterra. Por supuesto, hablamos de Locke. Este hombre tenía interés en la física y la química. También ocupó diversos cargos públicos, y debido a las tensiones políticas de su país, tuvo que abandonarlo en varias ocasiones. Y finalmente murió en 1704. Años más tarde nace Rousseau, nuestro tercer filósofo, en Ginebra, Suiza. Al igual que Locke, él también ocupó diversos cargos públicos. Al momento de publicar sus obras más destacadas, se encontraba en Europa el movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Y bueno, a causa de un derrame cerebral, murió en 1778. Teniendo un breve contexto de cada uno, comencemos con el análisis. Hobbes, en su obra Leviatán, plantea una visión única y provocativa del estado de naturaleza. Concibió este estado como una condición hipotética en la que los seres humanos existen antes de la formación de la sociedad civil y el gobierno. Su descripción de este estado es sombría, una constante guerra de todos contra todos. En el estado de naturaleza no hay leyes, autoridades ni límites para las acciones individuales. Cada individuo busca su propia supervivencia y está dispuesto a utilizar la fuerza para asegurar su existencia. Esta perspectiva se basa en la idea de que, en ausencia de un poder central que imponga el orden, los seres humanos son igualmente capaces de amenazar la vida y la propiedad de los demás. La igualdad en la capacidad de causar daño es un elemento clave en la teoría de Hobbes. Para escapar del estado de naturaleza, Hobbes propuso la idea del contrato social. Argumentó que los individuos, motivados por el deseo de seguridad y orden, acordarían ceder parte de su libertad y autoridad a un poder soberano central, el Leviatán, que gobernaría con autoridad absoluta para mantener la paz y la seguridad en la sociedad. También defendió la idea de la soberanía absoluta del Leviatán, que significaba que el gobierno tenía un control indiscutible sobre el territorio y la población. En su visión, la autoridad del gobierno no podía ser cuestionada, ya que era necesaria para evitar la anarquía y el conflicto. Así que, en resumen, plantea una visión pesimista del estado de naturaleza. Argumenta que en este estado los seres humanos están en una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. En el estado de naturaleza no hay leyes ni autoridad que puedan garantizar la seguridad y la propiedad de las personas. Para escapar de esta situación caótica, Hobbes propone el contrato social en el que los individuos ceden su libertad y poder al Leviatán, un gobierno central fuerte a cambio de protección y orden. Por otro lado, John Locke concibió el estado de naturaleza como una condición hipotética en el que los individuos existen antes de la formación de la sociedad civil y el gobierno. A diferencia de la visión pesimista de Hobbes, Locke sostuvo que el estado de naturaleza era un estado de libertad y de derechos naturales. En este estado, los individuos son libres e iguales, y tienen derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Parece un estado perfecto.
Sin embargo, la razón principal para que los seres humanos abandonen el estado de naturaleza y busquen la sociedad civil es la preservación de sus derechos naturales y la protección de su propiedad. A medida que se introducen el trabajo y la propiedad privada, la necesidad de una autoridad gubernamental se vuelve evidente. En cuanto a la teoría del contrato social, Locke argumentaba que la sociedad civil se forma mediante el consentimiento voluntario de los individuos que renuncian a una parte de sus derechos naturales para establecer un gobierno que proteja sus derechos y propiedades. Este gobierno sería limitado por la ley y su autoridad derivada del consentimiento de los gobernados. En resumen, Locke presenta una visión más optimista del estado de naturaleza en comparación con Hobbes. Locke sostiene que el estado de naturaleza es un estado de libertad y equidad, donde las personas tienen derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad. Aunque existe la ley natural que rige las interacciones, Locke reconoce que este estado también puede ser inseguro, lo que justifica la formación de un gobierno civil a través de un contrato social. En el contrato, las personas ceden parte de su libertad al gobierno para proteger sus derechos fundamentales. Finalmente, Rousseau consideraba que en su forma más primitiva, el ser humano es bueno, libre y autónomo. Afirmó que la civilización y la sociedad corrompen al individuo y su libertad natural. En el estado de naturaleza, las personas vivían en igualdad y armonía, sin las divisiones y desigualdades que surgirían más tarde en la sociedad civil. Ahora bien, el contrato social va a ser un acuerdo mediante el cual los individuos renuncian a parte de su libertad individual en favor de la comunidad política. Este contrato, en su forma ideal, se basa en la voluntad general que representa la voluntad común y el bienestar de la sociedad en su conjunto, en lugar de los intereses individuales. Según Rousseau, el contrato social crea una comunidad política legítima y democrática. Argumentaba que la libertad auténtica se encuentra en la obediencia a la voluntad general. A diferencia de la libertad entendida como ausencia de restricciones externas, Rousseau sostenía que la libertad consiste en vivir bajo las leyes que uno mismo ha ayudado a crear a través de la participación en el contrato social. En resumen, propone una visión diferente. Argumenta que el estado de naturaleza es un estado de igualdad y libertad, pero se ve corrompido por la propiedad privada y la desigualdad. Para remediar esto, propone un contrato social en el que los individuos acuerdan formar una comunidad basada en la voluntad general, que debe ser soberana y representar el interés común. En este contrato, las personas no solo ceden parte de su libertad, sino que también se comprometen a obedecer la voluntad general que busca el bien común. Ahora bien, haremos una comparación y contraste de los tres autores, utilizando 4 conceptos claves, los cuales van a ser la naturaleza humana, el estado de naturaleza, el contrato social y la autoridad política. En cuanto a la naturaleza humana, Hobbes ve a los seres humanos como inherentemente egoístas y en conflicto, mientras que Locke y Rousseau creen en una naturaleza humana más benevolente y social. Siguiendo con el estado de naturaleza, Hobbes lo describe como caótico y violento, Locke como libre pero inseguro, y Rousseau como igualitario pero corrompido por la propiedad privada. En el contrato social, Hobbes propone un contrato para escapar del caos, Locke uno para garantizar la protección de los derechos humanos, y Rousseau para restaurar la igualdad perdida. Y por último, en cuanto a la autoridad política, Hobbes aboga por un gobierno fuerte y centralizado, Locke por un gobierno limitado y basado en el consentimiento, y Rousseau por una voluntad general soberana. Para cerrar este tema, haremos un resumen de nuestros 3 autores. Por un lado tenemos a Hobbes,
que propone un gobierno fuerte para evitar el caos del estado de naturaleza. Por otra parte, Locke defiende un gobierno limitado que proteja los derechos naturales y se base en el consentimiento popular. Y por último, Rousseau aboga por un gobierno basado en la voluntad general, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones políticas. En conclusión, estos tres filósofos ofrecen perspectivas divergentes sobre el estado de naturaleza y el contrato social. Cada uno de ellos refleja una visión diferente de la naturaleza humana y de cómo la sociedad y el gobierno deben organizarse para garantizar la paz, la seguridad y la justicia. Esas reflexiones filosóficas continúan siendo fundamentales en la teoría política contemporánea y proporcionan un marco valioso para analizar y comprender las estructuras gubernamentales y las relaciones sociales en la actualidad.